Bien, amigos, tal como prometimos, tenemos aquí con nosotros a dos ingenieros electromecánicos que cumplieron funciones originalmente en la CDEE, antigua Corporación Dominicana de Electricidad, ahora Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, que se han mantenido, a pesar de que son también empresarios en otras áreas, han mantenido siempre su ligación con la institución. Se trata del ingeniero Daniel Boden. Y en el caso del ingeniero José Luis Moreno San Juan, este no ha dejado de ser un consultor privado ligado al área, académico toda la vida en este campo, y uno de los hombres que más tiempo le dedica al estudio de la problemática energética del país. Los dos son de suma importancia, por lo mismo que comentábamos en la antesala de esta entrevista. Así que lo dejamos en manos de ustedes dos jóvenes. Buenos días, Boden. Buenos días, Boden. Buenos días. Hay una discusión por las vías que ha tomado, la administración del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que lo fundamental es transformar la base para la producción de energía en el país, cambiar la matriz. Y como parte de eso, la incorporación del Estado, ya no como un agente pasivo, sino como un agente activo, porque va a participar de la producción y comercialización de la energía. Eso ha creado en el país cierta resistencia de quienes piensan que el corredor que debe seguir el Estado Dominicano es resolver el problema de las cobranzas, o sea, de la gerencia como tal, y el problema de las pérdidas que tenemos en el sector eléctrico. Esas son las dos corrientes que ahora disputan de diferentes maneras y formas lo que debe ser la participación del Estado en la solución definitiva del sector eléctrico. Ustedes que han seguido por años y que son especialistas en la materia, quizás pudieran arrojar luz ahora que el trabajo va avanzando, por lo menos en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales ya se apostó a la fabricación de dos terminales a carbón. Y se dice, porque no hemos visto todavía en qué está el asunto de la refinería dominicana de petróleo, con otras terminales a gas natural, lo que quiere decir que ya hay una voluntad política expresada en esas dos iniciativas de que el Estado y esta administración ha apostado a esa corriente de atacar el problema por la matriz. ¿Qué piensan ustedes con relación a ese tema fundamental? Mira, yo pienso lo siguiente. En la situación actual, nosotros tenemos una matriz de generación que tiene un 59% de energía barata y tiene un 41% de petróleo. Pero ¿qué sucede? Que al momento de pagar esa energía, el 41% de petróleo se transforma en un 76%. Es decir, que hay un 35% de sobrecostos debido a los contratos y debido a indelicadezas que hacen los generadores con las distribuidoras. Entonces, no basta con cambio de matriz. Con el cambio de matriz. O sea, el cambio de matriz per se, y esto contradice mucho a lo que la ADI ha venido diciendo, o sea que la representación de los generadores. Sí, la representación de los generadores, que eso para mí es permitir que haya una ADI, es un contrasentido en un país que se supone que se capitalizó para competir. Y ahora los que van a competir están asociados en un sindicato. Eso es un contrasentido que no debiera permitirse. Sí. Entonces, no basta con cambiar la matriz, no basta con que nos enfoquemos solo a construir centrales
para satisfacer la nueva demanda y que nos olvidemos de los contratos del Acuerdo de Madrid, ¿no verdad?, que vencen en el año 16. Cuando nosotros sumamos ambas cosas, o sea, la necesidad de nueva generación, que de acuerdo a la CDE está establecido en 1.450 nuevos megas, pero del Acuerdo de Madrid se vencen 1.400 megas también. Entonces la suma de dos da 2.800. Y ahí es donde nosotros debemos centrar el problema. Construir 600 solo de energía barata no es suficiente. Hay que seguir haciendo esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no se hace esfuerzo, cuando llegue el 16 y no tengamos energía, entonces vamos a tener que reenganchar los contratos del Acuerdo de Madrid en condiciones igual de perversas que la que tenemos hoy en día. Porque ¿qué hace suponer que una empresa, por ejemplo, como Eje-Jaina, que es la que me encanta poner de ejemplo, o sea, Eje-Jaina genera viento y lo vende como si fuera petróleo a 27 centavos de dólar. Eje-Jaina genera con su planta de carbón de Barahona, con carbón, y hay que pagarle como si fuera petróleo. Compra energía a un usuario y hay que pagarle como si fuera petróleo. Entonces, encima de eso, solo genera 110 megavatios y hay que pagarle 350 de capacidad, que son los acuerdos. Entonces, cuando yo veo que se deja en manos del sector privado, no nuevo, sino el que ha estado operando durante 13 años y optimizando los beneficios hasta donde se le permita, ¿ves? Que tú dejes la expansión de bajo costo, de futuro, lo que va a resolver el problema en manos de ellos. Tengo mi temor de que si lo dejamos en manos de ellos, no se van a hacer y que ellos van a continuar con la estrategia que han hecho desde el inicio de su incorporación en la capitalización. Mírese, ingeniero Moreno San Juan, ¿por qué insiste tanto el sector generador de que el problema es de insuficiencia de cobro y de facturación? Cuando muy bien ha dicho el ingeniero Boden. Bueno, lo eso contrario. simplemente es para desviar la atención del verdadero problema del déficit financiero del sector. O sea, nosotros hemos insistido mucho incluso sobre el tema de lo que son las campañas mediáticas sobre ciertos temas, y aquí se puede poner de ejemplo. Una cosa es lo verdadero y otra cosa es lo que la gente cree que es verdad, y a veces lo que la gente cree que es verdad es precisamente por el sistemático decir algo que no es cierto, aunque tenga ciertos visos de verdad, y eso suplanta lo que es verdadero. O sea, haciendo un análisis de la situación actual del déficit del año pasado, o sea, del año 2012, que fueron cerca de 1.500 millones, pues digamos 1.500 millones de dólares en redondeado, uno se da cuenta de que por producto de una serie de manipulación y especulación, vamos a llamarle especulación a todo eso, a las empresas distribuidoras se les facturó cerca de 550 millones de dólares en exceso con relación a lo que podría haber sido unos precios aceptables, de acuerdo a cómo se generó realmente la energía, que aproximadamente un 60% se generó con plantas de bajo costo, o sea, promediaron posiblemente menos de 10 centavos de dólar el kilovatio hora, y menos del 40%, o aproximadamente el 40%, se generó con plantas de alto costo que estaban en promedio por encima de los 24 centavos de dólar, en algún caso hasta cerca de 26 centavos de dólar. Entonces, cuando uno saca esa media, pues las EDES debieron estar recibiendo la energía aproximadamente en 13.36 centavos de dólar al kilovatio, y la recibieron realmente a 18.45. Bien, eso es lo que hace por la cantidad de energía que compraron las EDES ese año, los
550, a veces otros analizan y llegan a casi 600 millones de dólares de pagar de más. O sea que de los 1.500 ya hay 600 que van directamente, o sea, a una sobrefacturación de las empresas generadoras por esa especulación que existe en el mercado. Quiere decir que no tiene nada que ver la llamada, la famosa pérdida de transmisión. Ahora le voy, sí. Esa es una pérdida que ya pérdida está técnica. contabilizada únicamente que es la facturación de la ahora viene de la generación a la distribuidora. Ahora viene lo otro, que es más interesante. No, pero yo digo, porque fíjese bien, lo que se quiere, Ujú. y como usted dice, se Sí. manipula la opinión pública, es importantizar lo que se pierde en línea y lo que se roba luego de los facturados por la distribuidora. Y usted ha demostrado que antes de llegar a la distribuidora, ya hay una suma muy considerable. de 500 y tantos millones de dólares, Qué bien. por efecto de una manipulación. Ahora, ¿qué sucede? Si usted analiza cuál es la tarifa media en la República Dominicana, usted se da cuenta que anda por los 20.3, 20.4 centavos de dólar, el promedio, o sea, el costo de abastecimiento de la GED, que es ese precio a que las empresas distribuidoras tienen que comprar a los generadores por la especulación, no porque ese sea el costo real, o no costo, sino precio real a que deberían estar comprando, son 18,5, pues evidentemente que con esa diferencia efectiva no es posible, o sea, que tengan un desempeño adecuado. O sea, ahora, cuando uno analiza ese sobreprecio de los generadores a las empresas distribuidoras y lo compara con lo que es la tarifa efectiva versus a lo que son las pérdidas de más, eso le provoca a las empresas distribuidoras un déficit financiero adicional de cerca también de 640 millones de dólares al año. O sea que usted puede verificar que de los 1.500 millones, casi 1.200 millones, se debe a todo el efecto que provoca esa especulación que existe en lo que es el precio de la energía en la base de la generación, o sea, lo que es las compras de las redes a las empresas generadoras, y 300, puede haber, es la sustracción, por ahí. Es realmente problema de lo que es sustracción y demás. Por eso usted ve que todas las campañas que se han hecho para reducir pérdidas casi no han tenido resultados, porque ese no es el problema. O sea, y de hecho lo hemos dicho muchas veces en ambientes académicos y en ambientes de técnicos. Sin embargo, aquí hay una percepción que es totalmente contraria por esa, vamos a decir, captura hasta de técnicos. Hay dos captura propuestas de técnicos que por paga dicen lo que le Así pagan, lo que quieren le conviene a los que le Miren, pagan. hay dos propuestas claras, dos reflexiones que han hecho dos técnicos. Yo escuché al mismo ingeniero Boden, pasa que estaba muy avanzado el programa, hablar que incluso el Estado Dominicano tenía posibilidad, sin necesidad de hablar de revisión de los contratos y ese tipo de cosas con el su sector, simplemente aplicar lo que ya está establecido, por ejemplo, en los acuerdos de Madrid, en el caso de esta generadora que permanece apagada por Goyentri, y solo permaneciendo apagada son 4.2 millones de dólares mensuales. Entonces decía el ingeniero Boden que hay establecido los mismos acuerdos de Madrid la posibilidad y la necesidad y el reclamo de cambios incluso de generación hacia una generación más barata, y que eso no se ha hecho. Que me gustaría que abundara sobre eso. Y otra cosa es el planteamiento que hizo hace 2 martes Ortega Tous, en el sentido de la necesidad que tenemos ya de que el Estado sopese, pasar al Estado, estatice. Él habló de nacionalización, pero estatizar las todas sus empresas, incluyendo la generadora. Incluyendo la generadora. Bueno, ¿qué piensan ustedes con relación a esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa posición de Julio. Si uno analiza cuál es la inversión que hizo el sector privado, por ejemplo, en Eje Jaina, 144 millones de dólares, que yo tengo mis dudas si esos 144 millones de dólares se gastaron en la reparación de esas plantas, ¿no verdad? Sí. Y Tavo, ¿cuánto invirtió para el 50% de las acciones? 177 millones de dólares.
que también yo tengo mis dudas porque leí la auditoría de la Stone & Weston, donde hablaba de que no se gastó todo ese dinero en la reparación de las plantas de Itabo. Entonces estamos hablando de 320 millones de dólares, que sería la participación del sector privado dentro de esas dos empresas. Pero José Luis ha mencionado claramente, digamos, el perjuicio que esas empresas le causan a los distribuidores, que va más de 600 millones de dólares al año, solo en sobrecostos. Entonces, yo entiendo que sería una muy buena idea para el Estado, yo le llamo recomprar las acciones del sector privado, tanto en Eje Jaina como en Eje Itabo, e integrar todas las empresas del Estado en una sola empresa como era antes. Solo con esa medida nos vamos a ahorrar los 1.200 millones de dólares del déficit. Fíjate que a nosotros nos han bombardeado. Que no las pérdidas. Pues pero de inmediato, los 1.200 millones de dólares que mencionaba el ingeniero al año, no los Moreno San Juan, de inmediato. Entonces, ese dinero nos puede servir a nosotros para invertirlo en la expansión de bajo costo que el sistema requiere y resolver el problema. Yo no dejo el asunto ahí. Yo completo la idea diciendo que una vez la empresa esté integrada, necesitamos contratar un operador privado del tipo Electricidad de Francia, o sea, para que opere la planta, o Enel de Italia, o Comisión Federal de Electricidad, o Electrobras, o sea, que son empresas exitosas en sus respectivos países, para que nos den una mano. Mira lo que ha sucedido con la operación, porque nosotros nada más hablamos del tema, digamos, de sobrecostos a las distribuidoras, pero dentro de los socios, digamos, privado y público en esas empresas, hay también una serie de sobrecostos que el privado le infiere al público. Por ejemplo, el canon de administración de 2.50 se lo elevaron a 2.90, pero además del canon que se le paga por administrar a la empresa de generación, hay que pagarle salario. Además de eso, la empresa le tiene que pagar los impuestos y los seguros. Y cuando usted ve realmente esas administraciones de la forma como están planteadas, no son beneficiosas para el Estado. Por eso, usted analiza que la generación eólica, 25 megavatios costaron 100 millones de dólares, cuando en Chile 30 megavatios costaron 60. Entonces, cuando usted busca esa relación, se da cuenta que probablemente el privado no puso un centavo, porque él es que administra los fondos de la empresa capitalizada y él es que dispone todo. Entonces, expandirnos bajo ese esquema sería expandir los problemas, porque ese socio no ha mostrado ningún sentimiento, vamos a decir, que no sea el de maximizar su inversión, y no le ha importado si eso se traduce en dificultades para el usuario, en precios altos, en apagones. No le ha importado nada. A mí me daría toda la tristeza del mundo que el esfuerzo que ha hecho el señor presidente por tener un pacto más justo con la Barrigol, esos ingresos se los transfiramos a los generadores en el déficit anual que viene, como señaló bien José Luis, en aumento de costos innecesarios, que no hay, redundando la palabra, no hay necesidad de pagarle a esa gente. Ingeniero José Luis Moreno San Juan, por lo que ustedes han dicho, se puede producir
el cambio de matriz, la distribuidora que reduzcan las pérdidas al mínimo. Si no se cambia la política del negocio eléctrico, cómo se comercializa la energía, cómo llega al distribuidor o a la distribuidora, no hay esperanza de cambio. Sí, por eso es importante que de alguna manera realmente se analicen bien cuáles son los costos y se fijen los precios en base a costos, no en base a especulación. Sí. Yo hice un ejercicio, o sea, precisamente para en uno de los tantas discusiones que hemos tenido sobre este tema. Fíjese, si nosotros llegáramos a tener las pérdidas totales en un 20% y tuviésemos todavía ese costo de 18.45, aún así, la tarifa tendría que subirse en cerca de un 24% para poder llegar al punto de equilibrio. O sea, y eso, y 20% es las pérdidas más bajas que ha tenido nuestro sistema por allá por los años 70, porque es totalmente incierto también el tema que se diga que aquí hay una cultura de no pago, porque cuando estaba la CDE en esa época, pues sin embargo las pérdidas totales, cuando había unas pérdidas técnicas mucho más elevadas que ahora, apenas eran un 20%, y las estadísticas están ahí para el que quiera analizarlas. Dejemos de maquillar las cosas y decir mentiras y hacerlas pasar como verdades. Sin embargo, si nosotros tenemos, o sea, el costo, o sea, el precio real de la generación, ya con un 30%, casi estamos, la tarifa, o sea, con un 30% de pérdidas, la tarifa media con la que se consigue el punto de equilibrio son 21 centavos de dólar, medio centavo de dólar por encima de lo que es la media actual. Entonces, el problema no está realmente en el tema de las pérdidas del sistema, sino más bien en lo que es el costo de abastecimiento de la sede. Lo que pasa es que también se ha manipulado mucho el tema de lo que son los costos reales y los precios. Por eso yo siempre digo que una cosa es costo y otra cosa es precio. El precio puede ser cualquiera. El costo real es lo que da un análisis técnico-económico. Porque mucha gente se beneficia con esa especulación. Si nos tardamos, señores, si nos tardamos en la búsqueda de soluciones, los pactos y los acuerdos como el de Madrid, tendremos que volver a apelar a ellos. O sea, es lo que parece, porque solo la construcción, el levantamiento de una planta a carbón se lleva aproximadamente entre 3 y 4 años. Y fíjese que la actuación disculpa que te interrumpa para terminar una idea que se me quedó. O sea, las mismas propuestas de que se iban a construir 300 megavatios en Itabo, 250 en Jaina, eso están desde el 2007. O sea, y no se ha hecho nada. Entonces, ¿por qué? Porque si usted puede... Se han firmado 4 contratos para la conversión de Cogentrix, entre Cogentrix y la propia AES. Y de que a última hora se produce un desacuerdo entre ellos. Como existe una ley desde el año 35 del siglo pasado que define la electricidad como un servicio de utilidad pública, entonces, responsabilidad del Estado garantizar ese servicio. Estratégico. Entonces, de hecho, así lo consigna el último decreto del señor presidente de la República. Que menciona incluso esa ley, del año 35. El asunto es que si realmente no se hace un esfuerzo de parte del Estado de por lo menos instalar 1.800 megavatios de aquí al 2017, realmente no vamos a poder superar el problema. No es verdad. O sea, que eso se va a resolver simplemente saliéndose del Estado de ese problema y dejarle ese tema al sector privado, porque el sector privado lo que ha dado muestra es de una insaciable apetencia de utilidades. Muy bien. Yo quería señalar lo siguiente, para que se comprenda mejor lo que hemos querido enfatizar. Aquí se dice que las pérdidas totales del sistema son de un 38%. ¿Cómo se calcula eso? O sea, lo que yo compro menos lo que yo cobro. Entonces esas son las pérdidas. Sí. Pero nunca hemos dicho que son tanto técnicas, sino que asumimos que pueden ser tantas técnicas. Ahora, de ese 38%, ahí es que viene la gente y dice, bueno, es que se roban la energía, como técnica hay un 10%, un 12%, entonces un 26% se roba la energía.
¿qué hacemos? De inmediato una tecnología de punta para telemedición, nos gastamos una pila de millones de dólares en eso, otra tecnología de punta para el manguito, contadores prepagados, y al final gastamos una pila de dinero y las pérdidas se mantienen las mismas, no bajan, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hemos dicho, hay un 35% de sobrecosto en esas pérdidas que la infieren los generadores, por lo que las pérdidas reales deben de estar alrededor de un 28%. Si nosotros el año pasado produjimos unos 13,000 millones de kilovatios hora y lo compramos a 18.5, eso dio aproximadamente 2.470 millones de dólares. Si esa energía la hubiésemos comprado a 8 centavos, el costo hubiese sido de 1.068, o sea, con un ahorro de 1.400 millones de dólares. Óigame, a esos ahorros, cualquier inversión que se haga, se paga en 3 o en 4 años y le evita a esta nación los odiosos apagones. Pero hay sectores que solo ven el aspecto del robo de energía para distraernos del aspecto de cambio de matriz de generación y cambio del sistema. Porque no basta con modificar la matriz, porque lo que va a suceder es que si se mantienen estos contratos, ellos van a pagar sus plantas, van a comprar la energía barata y seguirla revendiendo a precio de contrato y de petróleo. Entonces, ¿dónde va la energía barata? ¿Dónde va ese 59% que no beneficia a los distribuidores? Mira, AES de 300 megavatios solo inyecta a las distribuidoras 150 y se queda con 150 que vende a los usuarios no regulados. ¿Quiénes son los usuarios no regulados? Las grandes empresas del país. Falcon Bridge tiene 120 contratados de eso. Bueno, 80. pero el resto lo tienen muchos empresarios del CONEP. A precio que le economiza la intermediación. O sea, no hay intermediaria de por medio. No hay. Se lo vende directo. Como pero bueno, no hay un mandato ahí dentro de, por ejemplo, que dice que ellos deben producir mínimo 300 megas, me parece. No, ellos producen y debió esa energía, el 100% de esa energía, debió vendérselo a la distribuidora. Óyeme, antes le vendían 50. Fue Celso Marrancini en su gestión que aumentó, pero eran solo 50 y 250 lo vendían por otro lado. Pero ¿qué sucede? Ellos producen 300 allá en AES Andrés, más las 200 que tienen en Los Minas. En AES Andrés ellos tienen un contrato especial de compra-venta. Menos de $3 el millón, debe tú del gas natural. Allá procesan gas natural. Aquí pueden hacerlo también porque tienen su tubería y todo. Pero tienen dos contratos de compra-venta. Uno de Andrés y otro Los Minas, a pesar de que usa gas natural en Campo Caro. Bueno, pero uno más alto que el otro. Pero también Itabo, que son 2 unidades, si tú la analizas, tiene 2 costos. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, bueno, sí, incluso 2 unidades gemelas. Itabo 1 y Itabo 2 tienen ¿costos diferentes? Claro, no puede ser. Diferentes. Por la ineficiencia que no se le exige. Que eso es otra cosa. Porque usted no es que yo te voy a pagar de acuerdo a como tú me factures, porque tú tienes la obligación, tú me estás cobrando unos costos de operación y mantenimiento, que es parte del precio, por lo tanto tu planta tiene que mantener el régimen térmico, que es como se llama eso, cuánto el calor que yo transformo en energía eléctrica, o sea, tú me tienes que garantizar eso y no dejar la planta como quiera y entonces decir, bueno, eso es lo que me cuesta, mira, aquí tienes el combustible, aquí tienes esto y págamela. Entonces se suplen del mismo carbón mineral que descargan por el mismo puerto y se suplen de un mismo parque de carbón. Pero ese mismo carbón, que es el mismo de Puerto Rico, y en Puerto Rico está
a 8 centavos y aquí está a 12 centavos. Pero miren, nosotros... Explícanos cómo es posible que eso pase. Nosotros y parte de la población ha estado reclamando. Nosotros reclamamos, mente calenturienta, esos contratos, vamos a ver si los revisamos. Ustedes han sido, en ese caso, indistintamente lo han planteado, que no es solo manejar el caso de que esos contratos hay que rescindirlos, que no les gusta ni siquiera plantearse rescisión de contratos, sino que plantean que en el marco de esos contratos ya vigentes se pueden mejorar las cosas. Y yo quisiera que ustedes dieran algunos detalles en ese sentido. ¿Qué se puede aprovechar de esos contratos para cuando lleguemos allá estemos en condiciones más o menos de poder renegociar como se hizo con Barry, por ejemplo? Sí, por ejemplo, hay muchos términos. Primero, o sea, que usted solamente debe de cobrar por lo que usted está entregando. O sea, si usted realmente se comprometió a tener 300 megas y tiene 100, pues yo nada más que tengo que establecer contigo acuerdo por los 100. Lo demás yo lo busco por otro lado. Lo otro es el tema de suplirle el combustible. Por lo tanto, o sea, si usted le suple el combustible, ya entonces usted se asegura de que el precio sea real y no un precio especulativo. O sea, por decirle dos temas de los más importantes. Porque cada cual hace su contrato de compra de combustible y entonces, por tanto, no reportan precios diferentes. Sí, entonces, con eso usted se garantizaría eso. También podría hacer un efectivo análisis de lo que es la conversión de energía de las plantas, o sea, si se está haciendo de manera eficiente o no. O sea, no sé si... Eso por un lado. Exacto, y todo eso son medidas administrativas. O sea, lo que José Luis está diciendo es que evitemos la recompra. O sea, que no permitamos, por ejemplo, que empresas que solo tienen 110 megavatios no facturen 350 megavatios. ¿Pero y cómo así? Lo buscan en el mercado. Y que encima de eso, encima de eso, porque ahorita, para terminar la idea ahorita de AES, el Estado Dominicano no cobra impuestos al combustible que trae AES, ni a los equipos que trajo AES. Se lo exonera, Entonces, eso estamos subsidiando a todos los clientes no regulados en perjuicio del usuario común y corriente. O sea, los subsidios del Estado van para allá. Otro ejemplo, la Sultana del Este, la mitad de la energía es para Punta Cana, Macao. Y la para otra... CEPEN, la empresa de Guaroa y de Orlando González Bunker. Exacto. Entonces, la otra mitad es para las distribuidoras. Pero resulta que el precio a que la Sultana le vende a la distribuidora en un momento fue 28 centavos de dólar. ¡Qué barbaridad! Y a Punta Cana, Macao a 18, con una diferencia de 10 centavos por kilovatio entre una y otra, siendo la misma planta. Y eso que ya se le permitió montar una línea de transmisión. Una línea ilegal. Ilegal porque eso es una acción solo para la empresa de transmisión. Pero hay algo más, fíjense que todo eso que tú mencionabas de las exoneraciones y demás era porque esa planta tenía como destino el sistema interconectado. Por eso, pero entonces cuando usted hace eso todavía los perjuicios son mayores para el sistema interconectado. Yo siempre he planteado que debemos ver la demanda de energía eléctrica a nivel nacional, no por nada más que el sistema interconectado, sino también los que no están conectados, porque cuando del lado del sistema interconectado se tenga una energía confiable y barata, todos van a querer interconectarse. Mire el caso de Falcon Bridge como ejemplo, o sea, y podríamos tener después hasta la barria, aunque ellos digan... Pero una cosa, antes que se nos acabe el tiempo, hay ahora mismo una situación que puede ser aprovechada en favor del sistema. Al anunciar, a la firma del contrato con Barrick, el ministro de la Presidencia dio una información que todavía creo que debe ser precisada. Barrick tiene, como todos sabemos, ya incluso la aprobó y la puso en línea, a Quiqueya 1, con 215 megavatios. Es dual, puede procesar Bunker C y gas natural. Ahora con número 6 comenzó con Bunker C. Comenzó con Bunker porque no tienen todavía el suministro de gas natural. Bien.
el gobierno incluso le exigió, mire, definan eso pronto Sí. para... Ahora bien, Barry liberó 215 megavatios, porque si está utilizando su Quisqueya 1 ya tiene disponible. Está bien, ahora lo que dejó libre son energía que cuesta 26 centavos. Exactamente. Ah, el problema, Pedro, el problema básico, 26. José Luis lo estableció, que es financiero. Financiero. Financiero, y eso es lo que queremos hacer mención. Por ejemplo, basar la expansión del sistema en planta como la que tú mencionas, Quisqueya 2, por ejemplo, que son 200 megas, pero por cada kilo que compramos de esa, 26 centavos, 27 centavos, agrégale las pérdidas del sistema, agrégale el gasto de No, porque de lo la que liberaron distribuidora. fueron las 2 estrellas del norte Sí. y Sí, la que era de los, a la que era de los 20 y pico. Villella. Era 20 y Por pico. eso. Las dos Monterrío, procesan. Monterrío. Parte de Número esa 6. Monterrío ya Sí, le compra Monterrío, Jaina Sí. Sí. y la revende al sistema. Parte de Monterrey. Sí, Sí. sí. Hace Sí. tiempo que Barry entonces está haciendo negocio. Sí. No, Eléctrico. Sí, Todos pero quien están hace haciendo negocio es Jaina. Jaina tiene Digo, que... pero Barry le está vendiendo a Jaina y Jaina le está vendiendo al sistema. Algo así, Sí. porque Mire. Jaina solo tiene 110 megavatios Sí, y sí, tiene ya lo sabemos. contratado 300, 350. Entonces 350. la energía Hay tiene parte que de esa venir. energía, incluso hidroeléctrica, de la hidroeléctrica del Claro. Estado. Usted sabe lo que es, que las hidroeléctricas del Estado ¿A cómo le venden? a 12 centavos y ellos venden a 27. No, hombre, no. Entonces, ¿sabes lo No que es puede que las hidroeléctricas del Estado tengan contratos, Eso no puede contratos con usuarios no regulados? Eso se en resuelve perjuicio de la administrativamente también. distribuidora? Pero se resuelve administrativamente. Administrativamente. Claro, se todo resuelve. eso son Exactamente, pro- todo lo que José Luis habló y lo que hemos hablado acá es administrativo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer énfasis es cuidado. O sea, la demanda no es solo la nueva demanda para satisfacer, la demanda pendiente. Ujú. Tenemos que tener en Reemplazar lo cuenta- que se produce con número 6. Exactamente. 6. Reemplazar Con el lo que búnker nos 6. cuesta 26 centavos de dólar por unidades de 8 a 10 centavos de Que son dólar. las que se producen con carbón mineral O y gas gas natural. natural. Y gas natural. Y las Siempre que hidroeléctricas. consigamos Ya gas el natural contrato a de las, precios dos, razonables. de las 12 de 300 megavatios ha avanzado. ¿En qué momento se encuentra la compra? Se supone por que ya parte- eso debe de estar en este mes. en este mes? Sí. Al respecto. De refinería se ha vuelto a hablar de no, la lo central de de gas. refinería se cayó. Eso, se lo, cayó. eso Los lo medios tumbó el copiaron. oligopolio, lo tumbó. ¿Cómo es la campaña. cosa? El oligopolio tumbó ese proyecto. Ese Sí. proyecto. El proyecto de gas, refinería. sí, de gas. El proyecto Los 600 megavatios allá Ajá. en Montecristi. Ve por dónde va el- Exactamente. ve por dónde va el asunto, el Mira, comedimiento. Pedro, mira, Pedro, ¿qué nosotros recomendamos al honorable Sí. señor presidente de la República? Ajá. Como es una urgencia, y así él lo declaró en un decreto que él emitió hace poco, de esa licitación, ¿qué nosotros recomendamos? O sea, que el que gane la licitación sea el que fije los precios. Y el que quede en segundo y tercer lugar, negociar con ellos Para que igualen las condiciones y los precios y del que montar ganó 1800 megavatios. y montar 1800 megavatios de carbón. Exacto. Pero, Y no dejar ir a esa gente que está interesada. exactamente, que tienen el dinero Y son grandes. y porque que son empresas ya calificadas. todas muy grandes. Y no volver a perder tiempo un año más en A calificaciones. menos que queramos votar 600 millones de dólares todos los años. Y llamo la atención también a que miremos este país con 20 o 25 años de antelación, Ujú. que el terreno, los 5 millones de metros cuadrados destinados para construir 6 unidades de 600 megavatios, señores, lo usamos para siembra de uva. Eso no puede ser. Eso es que no estamos mirando que el problema eléctrico es lo más importante que tiene ¿Qué este fue país. lo que pasó entonces? Que el terreno que se preseleccionó para ubicar las centrales a carbón, allá en la costa sur, ¿qué pasó? O Uva. se ha destinado para el proyecto vinícola y proyecto turístico. Entonces las tierras disponibles para eso le hemos cambiado el uso a uso agrícola. Entonces ahora para la futura De manera expansión, maliciosa y manipuladora. porque y ahora especulativa. no hay espacio. O sea, tú dirás, ¿dónde está
están. Es que la gente piensa que encontrar Oye, pero un eso se espacio... frotan la mano. Son unos Es timacles. que usan todas las Por artimañas. eso se Son frotan la unos mano. timacles, son unos timacles. Y no le basta usar los medios, no le basta decir, tener unas bocinas siempre diciendo que el problema son los robos. No, señores, el problema no son los robos de energía, eso es un problema, pero pequeño. Menor, o sea, el otro El es mayor. problema es el robo de los generadores a los distribuidores. Así es. El sobreprecio que le encajan en cada kilovatio hora, que hemos demostrado que está alrededor del 35% del costo y equivalen a 600 millones de dólares por año. Y eso induce en otros 600 millones de pérdidas para Y Eso nosotros está agradecemos clarísimo, la eso. presencia de los ingenieros José Luis Moreno San Juan y Daniel Boden, ambos electromecánicos, ambos con experiencia en gestión Así es. de la industria eléctrica estatal, porque estuvieron allá por mucho tiempo, aunque estén ahora ubicados en el sector privado. Lo que han dicho aquí es simplemente imbatible. Revelador. Estamos hablando Sí. de dos Técnicos aventureros que acreditados. vienen de la No, calle no. Técnicos a inventar acreditados. cosas. Son gente que tienen más de 30 años, más de 40 años ambos dedicados a su sector eléctrico, Así es. que Muchas merece gracias, muchísimo respeto y que agradecemos mucho. Que todavía estén preocupados por esto, cuando ya tienen sus problemas resueltos desde el punto de vista empresarial en otros sectores. Muchas gracias. Sale una buena Gracias, nota de portada para los periódicos de lo que han dicho aquí. Bien, señores, nosotros Creo que el por otra Nacional parte tiene hemos tiempo cumplido todavía de hoy. sacarlo. Ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sección cultural. Nosotros regresamos mañana.